La risa de una maestra casi destroza el orgullo de un niño, pero la verdad entró con una insignia de la NASA. ¿Alguna vez has tenido un momento que simplemente flota en el aire como un mal olor? Algo dijo que al instante cambia la energía en una habitación. Eso es exactamente lo que sucedió en la escuela primaria Prescott, allí mismo, en el aula de tercer grado de la señora Worthington en Chandler, Arizona. Era la semana de las profesiones, una de esas celebraciones anuales donde los niños se sientan con las piernas cruzadas sobre una alfombra de lectura mientras los padres desfilan sosteniendo accesorios como estetoscopios, cascos o computadoras portátiles. Algunos niños sonreían de orgullo, otros se encogían en sí mismos, pero todos lo esperaban con ansias. Rompía el ritmo de los exámenes de ortografía y las tablas de multiplicar. Hallen Brooks, de 8 años, prácticamente rebotaba en su asiento esa mañana. Pequeño para su edad, pero con la energía de un ataque. Tenía una forma de hablar desorbitada, como si cada palabra importara. Y hoy, cada palabra importaba. Se suponía que su padre aparecería esa misma tarde. Así que, cuando el señor Denton pidió a la clase que compartieran el trabajo de sus padres, Hallen se irguió como si llevara días ensayando. Mi papá, dijo, sacando pecho, trabaja en la NASA. Hubo una pausa. No de esas que confunden a la gente. De esas que no te creen. Un niño resopló. Otro susurró, sí, claro. Pero fue la reacción del profesor la que más impactó. El señor Charles Denton, de unos 40 años, con el pelo ralo, pantalones caqui y un polo metido por dentro, soltó una risita. No era una carcajada. Era de esas que te hacen sentir más pequeño de lo que ya eres. La NASA, dijo, arqueando las cejas como si Hallen acabara de decir que su padre construía cohetes en el jardín. Menuda imaginación, Hallen. Quizás la próxima vez busquemos algo más realista. Algunos niños rieron disimuladamente. Una niña lo repitió en voz baja. Más realista, como si fuera una broma de la que todos participaban. Hallen no dijo ni una palabra más. Se quedó mirando la alfombra, con el sonido de sus zapatillas. Sus manos, que momentos antes se habían animado, ahora se cerraban en pequeños puños sobre su regazo. El señor Denton siguió adelante. No se detuvo a notar cómo se hundían los hombros de Hallen ni lo callado que se quedó de repente, pero una persona sí lo hizo. Mila y Gwen, sentadas junto a Hallen, se acercaron y susurraron, «Te creo». Él no respondió, solo asintió levemente, con la mirada fija en el suelo. El resto de la mañana se desvaneció. El padre de Jacob era bombero. La madre de Chloe tenía una panadería. Los padres iban y venían, aplaudían, daban las gracias, se abrazaban, pero Hallen simplemente se quedaba allí sentado intentando desaparecer entre la alfombra. A la hora del almuerzo, apenas tocó su sándwich. No se rió cuando los otros chicos empezaron a hacer bailes tontos junto a las máquinas expendedoras. No corrió a los columpios como solía hacer porque algo en ese momento se le quedó grabado. No solo la risa, ni siquiera la duda. Fue la facilidad. La rapidez con la que un hombre adulto, alguien que se suponía debía animarlo, lo descartó sin pensárselo 2 veces. Pero lo que el señor Denton no sabía era esto. Hallen no estaba adivinando. No exageraba. No se lo había inventado porque sonara genial. Todo lo que decía era verdad. Su padre era ingeniero aeroespacial. Llevaba 1 año trabajando en un proyecto de retransmisión de comunicaciones a Marte. Llevaba una insignia de la NASA todos los días. Y más que eso, estaba orgulloso de ella. Hallen también. Pero en ese momento, nada de eso importó. Porque para la persona que estaba al frente del aula, la idea de que ese tipo de hombre fuera su padre simplemente no parecía posible. Pero el día aún no había terminado, y alguien estaba a punto de entrar en ese aula y cambiarlo todo. 3 días antes de la semana de la carrera, Hallen estaba en el garaje con su padre ayudando a limpiar contenedores de cables viejos. Bueno, más bien observando.
Estaba sentado en una caja de leche volcada con un Capri Sun en una mano y una pregunta preparada cada 2 minutos. Un momento. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el rover para enviar un mensaje a la Tierra? El doctor Kelvin Brooks ni siquiera levantó la vista de la maraña de cables que tenía en las manos. Dependiendo de la órbita de Marte, entre 5 y 20 minutos. Hailen abrió mucho los ojos. Es como escribirle a alguien con muy mala señal. Kelvin se rió. Exactamente así. El espacio tiene un wifi terrible. Ese era el momento favorito de Hailen. El simple. Nada de grandes discursos, ni lecciones complicadas, solo pequeños momentos con su padre donde la ciencia se volvía divertida y las cosas difíciles cobraban sentido porque alguien estaba dispuesto a explicarlas. El Dr. Brooks era el tipo de hombre que podía hacer que una sala se detuviera con solo entrar. Pero en casa, hablaba con suavidad. Sus manos siempre estaban tecleando, sosteniendo una herramienta o apoyadas en los hombros de Hailen. Su trabajo era intenso. Cables, sistemas, ecuaciones. Pero cuando se trataba de su hijo, se aseguraba de desglosarlo todo para que incluso un niño de 3er grado se sintiera listo. A la hora de dormir, Hailen trajo una de las carpetas de la NASA del escritorio de su padre a su habitación. La dejó sobre la cama como si fuera un tesoro. ¿Puedo enseñarles esto en la escuela?, preguntó. Kelvin miró la carpeta. Creo que no se me permite traer información clasificada a la clase, amigo. Ni siquiera una página pequeña. Kelvin se sentó a su lado. No necesitas la carpeta. Solo necesitas tu voz. Solo diles a qué me dedico. Y diles que estás orgulloso. Hailen dudó. ¿Y si no me creen? Kelvin se recostó sobre un codo. Entonces ese es su problema, no el tuyo. Pero ¿y si se ríen? Kelvin hizo una pausa. No era de los que edulcoraban las cosas. Él sabía cómo podía ser el mundo, especialmente para los chicos que se parecían a su hijo. Si se ríen, dijo, mantén la cabeza en alto y recuerda que la verdad no necesita aplausos. Solo necesita ser dicha. Hailen asintió lentamente. No lo entendía del todo, pero confiaba en ello. Esa noche, escribió todo lo que quería decir durante la semana de la profesión. Garabateó palabras como órbita, nave espacial y relé de Marte y letras de burbuja. Dibujó una imagen de su padre sosteniendo la Tierra en una mano y un satélite en la otra. No podía esperar para contárselo a su clase. No podía esperar para finalmente mostrarles quién era realmente su padre. Incluso lo practicó frente al espejo del baño la mañana del. Señaló cómo lo hacía su padre cuando explicaba cómo funcionaban las cosas. Incluso soltó un chiste sobre el wifi espacial. Pero nada de eso importó. En el momento en que el señor Denton se rió. Y en el almuerzo ese día de regreso a la escuela, Hailen no le dijo a nadie lo que había preparado. Rompió la foto antes del recreo, la arrugó y la metió en el fondo de su mochila. Es extraño cómo la emoción puede convertirse en vergüenza en menos de un segundo. En un momento estás en la cima del mundo y al siguiente estás contando los minutos para poder irte a casa y olvidarte de todo. Kelvin aún no sabía nada de esto. Había estado en reuniones consecutivas toda la mañana preparando una presentación que planeaba mostrar a la clase. Algo divertido, apto para niños. Había dibujos animados de cohetes e imágenes de Marte, pero su diapositiva favorita era la última. Era una foto de él y Hailen en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, ambos con insignias iguales y sonriendo de oreja a oreja. Pero de vuelta en la primaria Prescott, Hailen ya no sonreía porque a veces basta con un comentario de la persona equivocada para que un niño empiece a cuestionarlo todo. El resto del día se hizo pesado. Después de comer, el señor Denton intentó volver a su ritmo habitual, como si nada incómodo hubiera sucedido antes. Repasó las palabras de ortografía, revisó los problemas de matemáticas, pero de vez en cuando miraba a Hailen. Y Hailen nunca miró atrás. Hailen no estaba haciendo pucheros. No estaba llorando. Simplemente se quedó en silencio de una manera que no pertenecía a alguien de su edad. Como si algo en él se hubiera apagado por el día.
Mila lo notó. También un par de otros niños, pero nadie dijo nada. Tal vez no sabían cómo. Las presentaciones de carreras estaban programadas para la última hora del día. Así que cuando llegó la 1:30, el señor Denton comenzó a alinear los escritorios en filas, moviendo el caballete de la pizarra al frente. Los padres esperaban afuera del aula y los llamaban uno por uno. Hayen miraba el reloj más que las presentaciones. Primero llegó la mamá de Chloe, quien trajo pastelitos y repartió pequeñas tarjetas de presentación con forma de galleta de su panadería. Luego, el tío de Thomas, un mecánico, apareció con un medidor de presión de neumáticos y lo pasó por todo el salón como si fuera un tesoro. Los niños aplaudían, reían, hacían preguntas, y Hayen solo podía permanecer sentado en su asiento, con las palmas sudorosas y las rodillas moviéndose, esperando, rogando, rezando para que su padre no se quedara atascado en el tráfico, se olvidara o cancelara. Porque si el señor Denton lo viera entrar con una placa de la NASA de verdad, quizá por fin lo entendería. Pero debajo de toda esa esperanza había duda, de esa fea que no pregunta. Solo susurra cosas que duelen. ¿Y si no aparece? ¿Y si el señor Denton tenía razón? ¿Y si mi padre no es quien creo que es? Hayley negó con la cabeza como si pudiera desahogar los pensamientos. Mientras tanto, el señor Denton permanecía cerca de la puerta, con el portapapeles en la mano, saliendo de vez en cuando para saludar al siguiente padre. Volvía a estar en su salsa, sonriendo, guiando, contando chistes seguros. Pero algo en él había cambiado. Cuando llamaba a otros niños, miraba a Hayen un par de veces. Movía la mandíbula como si quisiera decir algo, pero las palabras se le atascaban entre los dientes. Tal vez sabía que había ido demasiado lejos. Tal vez lo golpeó cuando vio lo plano que se puso Hayley después de ese comentario. Pero no se disculpó. No entonces. En cambio, simplemente siguió con el espectáculo. Quedaban 15 minutos. 4 padres para ir. Hayley miraba la puerta cada pocos segundos ahora, esperando ver la silueta de su padre. La corbata, la chaqueta del traje, el caminar lento y constante. Lo imaginó como una película en su cabeza. Solo que ahora no estaba tan seguro de cómo terminaría. Muy bien, dijo el señor Denton, mirando su lista. A continuación, tenemos. Se detuvo a media frase porque la puerta ya se había abierto. Y allí estaba. El doctor Kelvin Brooks entró en la habitación con un blazer azul marino, camisa blanca, pantalones y esa insignia familiar de la NASA sujeta justo debajo del bolsillo del pecho. Su cabello estaba cortado al rape, salpicado en las sienes. Sus ojos recorrieron la habitación una vez, luego se posaron en su hijo. Hayen se incorporó tan rápido que su silla hizo ruido contra las baldosas. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Kelvin asintió levemente. Ninguna sonrisa amplia todavía, solo una presencia tranquila y firme. Hola, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Soy el Dr. Brooks. Diseño naves espaciales. Y así, la sala se congeló. No de risa, ni de confusión, sino de comprensión. Pero una persona en esa sala no estaba lista para procesar lo que acababa de suceder. Y estaba de pie al frente sosteniendo un portapapeles que de repente ya no quería. Cuando Kelvin entró, la sala no estalló en aplausos ni exclamaciones. Nadie dijo una palabra. Ese silencio, sin embargo, fue ruidoso. No necesitaba traer accesorios ni visuales llamativos. Solo su voz, su presencia, su placa. El hecho de existir en un espacio donde la mayoría de esos chicos, y definitivamente el señor Denton, no esperaban que estuviera. El señor Denton parpadeó, separando ligeramente los labios como si estuviera a punto de hablar, pero no pudiera encontrar la manera. Hayen seguía mirando fijamente, con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que veía. Y a decir verdad, una parte de él empezaba a creer que su padre no vendría. No porque pensara que no le importaba, sino porque cuando alguien importante duda de ti,
te trastorna la cabeza. Sobre todo cuando eres niño. Pero Kelvin había llegado, no solo a tiempo. Había llegado temprano, esperando justo afuera de la puerta. Había escuchado cada palabra del pasillo. Caminó lentamente hacia el frente del aula, como si no tuviera prisa por demostrar nada. Miró al señor Denton y le dedicó un gesto cortés, sereno y comedido. Luego se volvió hacia la clase. Así que dijo, «Están aprendiendo sobre oficios hoy». Un niño levantó la mano y preguntó, «¿Pilotan cohetes?». Kelvin rió entre dientes, «No exactamente. Ayudo a construir los sistemas que permiten que los cohetes se comuniquen con nosotros después de que dejan la Tierra. Piénsenlo así, las naves espaciales necesitan teléfonos, y nosotros los construimos». Otra mano se levantó. ¿Como los hipones espaciales? Kelvin sonrió. Claro, pero con muy mala recepción. Eso provocó risas. Incluso Hailen sonrió. Kelvin pulsó un botón en la pantalla y mostró una foto del proyecto Mars Relay, una serie de satélites en órbita profunda. Otra foto lo mostraba frente a un gran panel de control. Lo que están viendo, explicó, forma parte de cómo nos mantenemos conectados con robots en otro planeta. Nos aseguramos de que puedan llamar hogar. Uno a uno, los niños se acercaron. Todos excepto el señor Denton, que se quedó a un lado, en silencio por una vez. Su mirada se dirigió de la pantalla a Kelvin y luego a Hayen, que ahora estaba sentado más alto que en todo el día. Kelvin no lo tomó como algo personal. No dijo nada sobre lo sucedido antes. No lo necesitaba. Su sola presencia ya había dicho más que suficiente. Pero justo antes de terminar, hizo una pausa y miró directamente a la clase. Por cierto, dijo con voz tranquila, oí a alguien decir antes que trabajar en la NASA podría ser poco realista. Dejó la palabra en el aire el tiempo suficiente. Se giró hacia Hayen. Bueno, continuó. Supongo que algunas personas tienen una definición diferente de realista. Y finalmente, sonrió. Hayen resplandeció. Por primera vez en todo el día, relajó los puños. Miró a su alrededor y notó el cambio. Las sonrisas de antes habían desaparecido. Ahora había ojos abiertos, asentimientos, tal vez incluso algunas chispas de admiración. Incluso Milo susurró, «Te lo dije». El señor Denton se aclaró la garganta. «Gracias, Dr. Brooks. Eso fue informativo». Kelvin asintió brevemente y luego miró el reloj. «Tengo que volver. A Mars no le gusta que lo hagan esperar». Un par de chicos volvieron a reír. Al pasar junto al señor Denton hacia la puerta, se detuvo medio segundo. «Espero que sus alumnos siempre se sientan escuchados», dijo en voz baja. «Sobre todo los que sueñan en grande». Y con eso, se fue. Pero la tensión que dejó atrás, esa permaneció. Y ahora le tocaba al señor Denton decidir qué hacer con ella. El señor Denton se quedó paralizado un instante después de que el Dr. Brooks saliera. Una mano en su portapapeles, la otra colgando a su lado como si ya no supiera dónde ponerla. Volvió a la clase, pero el control que solía tener sobre el aula había desaparecido. Los niños no lo miraban. Miraban a Hayen. Y Hayen, radiante. No con voz ruidosa ni petulante, simplemente sentado en silencio, con los hombros relajados y la barbilla en alto, como alguien que por fin había sido visto como merecía. «De acuerdo», dijo el señor Denton, con la voz un poco más débil que antes. «Agradezcamos al Dr. Brooks por venir». Algunos niños aplaudieron. Mila los dejó. Algunos lo siguieron. El señor Denton intentó seguir adelante como siempre, pero la situación se había desviado. Empezó a presentar al siguiente padre, pero había una vacilación en su tono, como si supiera que cualquier cosa que dijera ahora fracasaría. Ya nadie prestaba atención a los indicadores de presión de los neumáticos ni a las magdalenas de la pastelería. Todos acababan de ver entrar a un hombre que destrozó todas las suposiciones que habían estado presentes en esa clase durante todo el año. Después de la presentación final,
El señor Denton despidió a los chicos para que recogieran sus cosas, con las mochilas cerradas y las sillas raspando contra las baldosas. El ruido habitual del final del día llenó la sala, pero Hallen no se movió. Simplemente se sentó en su escritorio, con las manos bien juntas, esperando. Cuando la mayoría de los chicos habían salido y el ruido en el pasillo empezó a aumentar, el señor Denton se acercó. Se paró junto al escritorio de Hallen, cambiando el peso entre los pies. «Oye», empezó, casi con demasiada naturalidad. «Tu papá parece un tipo muy inteligente». Hallen levantó la vista lentamente. «Lo es». El señor Denton asintió. «Ya lo veo. Yo, quería decir que quizá me adelanté». Hallen no respondió. El señor Denton se aclaró la garganta. «Lo que quería decir es que a veces, los profesores, la gente comete errores. No siempre nos damos cuenta de cuando algo que decimos sale mal». Hallen lo miró fijamente un segundo y luego dijo, «Pero te reíste». Eso dio en el clavo. El rostro del señor Denton se tensó. «Sí», admitió. «Lo hice y lo siento. No estuvo bien. Debería haberlo escuchado». Hallen seguía sin asentir. No intentó ponérselo fácil. El señor Denton finalmente dijo, «Espero que me des la oportunidad de mejorar». Hallen se levantó lentamente, se echó la mochila al hombro y caminó hacia la puerta. Justo antes de irse, miró por encima del hombro y dijo, «No fue tu imaginación. De verdad es mi papá». Y luego salió. El señor Denton se quedó allí, con una mano todavía sobre el escritorio vacío y la otra metida en el bolsillo. El ruido del pasillo se apagó, el aula se vació. Pero el peso de lo sucedido persistía, no solo en el espacio, sino en el rostro del señor Denton, en el aire, en la sensación de que algo se había roto. No se trataba de haberse equivocado. Se trataba de lo que ese momento pudo haberle hecho a la confianza de un niño en sí mismo, en su familia, en su propia voz. Y ahora, el señor Denton no podía dejar de oír el eco de lo que había dicho. Tal vez la próxima vez busquemos algo más realista. No era solo un comentario. Era un límite que había intentado poner en la imaginación de un niño. Y le había salido el tiro por la culata. Pero no todas las disculpas se dicen en voz alta. Y no todas las lecciones vienen con una audiencia. Esa noche, el sol de Arizona comenzaba a ocultarse tras los tejados, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Hallen estaba sentado a la mesa de la cocina con un tazón de cereal. Cena por elección propia. Kelvin se apoyó en la encimera, bebiendo de una taza desportillada que decía Nerd Espacial, en letras azules descoloridas. Ninguno de los dos dijo mucho al principio. No fue incómodo, solo silencio. Entonces Hallen levantó la vista. ¿Lo oíste? Kelvin arqueó una ceja. ¿Tu profesor? Hallen asintió. Cuando dije que trabajabas en la NASA, se rió como si fuera una broma. Kelvin no respondió de inmediato. Dejó la taza, se acercó y se sentó frente a su hijo. Sí, dijo finalmente. Lo oí. Hallen frunció el ceño. ¿Por qué la gente hace eso? La voz de Kelvin era baja. Porque a veces ven el mundo en una caja pequeña, y cuando algo no cabe dentro, se ríen. No siempre es odio. A veces es solo ignorancia. Pero sea como sea, no es tu trabajo encogerte por ellos. Hallen removió su cereal lentamente. Ya no me sentía inteligente. Kelvin se inclinó, serio ahora. No dejes que la duda de alguien borre tu verdad. Sabes quién eres. Sabes quién soy yo. Eso es lo que importa. Hallen asintió solo un poco. Y lo hiciste bien hoy, añadió Kelvin. Dijiste la verdad. Te mantuviste firme. Eso es valiente. Hallen esbozó una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente en la escuela, algo era diferente. Los niños que se habían reído el día anterior de repente quisieron sentarse a su lado. Uno incluso le preguntó si su padre había conocido alguna vez a un astronauta. Otro le preguntó si Hallen podía traer una de las herramientas espaciales de su padre a clase.
No presumió, no se hinchó. Simplemente respondió con sencillez y siguió adelante. Mila caminó a su lado durante el recreo y dijo, «Ahora te creen». Hayen se encogió de hombros. No hacía falta. Mila sonrió. Aún así, es amable. En la sala de profesores, el señor Denton se sentó solo un rato. Antes de dejar una nota en el cubículo de Hayen. No estaba escrita a máquina, no era formal, solo una hoja doblada. Hayen la encontró después de comer. Decía, «Haylen, me equivoqué. No deberías haber tenido que demostrarnos nada. Sigue soñando en grande, señor Denton». Hayen no sonrió. No la leyó 2 veces. La dobló, la metió en su mochila y la cerró silenciosamente. No había necesitado la disculpa. Pero tal vez alguien más necesitaba escribirla. Esa tarde, al sonar el timbre final, Hayen salió con la cabeza en alto, no por lo que la clase pensara ahora, sino por lo que nunca cambiaba. Su padre había aparecido. Era ingeniero. Y lo más importante de todo, había dicho la verdad, incluso cuando nadie le creía. Y en algún lugar dentro de ese aula, un maestro había recordado una lección que había olvidado en el camino. Que los niños tienen sueños más grandes que las expectativas de la mayoría de los adultos. Y cuando descartamos esos sueños, no solo encogemos su imaginación, encogemos su voz. Haylen se mantuvo alto, claro y real. Porque la verdad no necesita permiso. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para decirla en voz alta. Si alguna vez han dudado de ti, te han pasado por alto o te han dicho que seas más realista, recuerda esto. Los límites de otras personas no definen tu camino. Sigue presente. Sigue diciendo tu verdad. Y si alguna vez estás en la posición de creer en alguien cuando nadie más lo hará, hazlo. Podrías cambiar.